Saludos amigos, mi nombre es Neider Carpio y en esta oportunidad les voy a hablar sobre los procesos psicosociales y el desarrollo organizacional como parte fundamental de la psicología del trabajo. En primera instancia vamos a tocar dos tópicos fundamentales, como es la motivación y la frustración laboral. Cuando hablamos de motivación en términos específicos, podemos decir que es aquella fuerza interna que hace que el organismo se movilice para la realización de diversos objetivos. Desde la psicología laboral vamos a decir que esta va a depender de factores intrínsecos y de factores extrínsecos, es decir, desde lo interno y desde lo externo. Desde la parte externa va a depender exclusivamente de los estímulos positivos que el hombre recibe del área laboral donde se encuentra realizando sus oficios. Algunas teorías, como la teoría de la motivación y la teoría de la higiene, sostienen que el hombre se va a sentir motivado a medida que va satisfaciendo sus necesidades. Es decir, un trabajador va a sentir motivación por su oficio que realiza a medida que éste vaya satisfaciendo cada una de las necesidades planteadas por la teoría de la motivación. Además de esto, va a sentirse motivado también si el ambiente de trabajo cumple con normas de higiene y es totalmente acorde y agradable para sí. Aparte de la motivación, también vamos a encontrar lo que son las frustraciones. Cuando hablamos de las frustraciones, vamos a decir que son aquellos sentimientos que el trabajador siente, valga la redundancia, sobre unas emociones de insatisfacción, es decir, porque no se han podido lograr cada uno de sus objetivos planteados o porque no llena el trabajo sus expectativas. Una de las características principales que lleva a la frustración al sujeto son los sueldos, la poca pago o remuneración económica que recibe el trabajador. Tenemos también lo que son los maltratos psicológicos y el estancamiento que recibe el trabajador en su área laboral. Por lo menos cuando hablamos desde el punto de vista de los sueldos, vamos a decir y debemos citar el principio estipulado por Fayol, quien expone que todo trabajador debe de recibir un pago de acuerdo al trabajo que realiza, independientemente si este es gerente o independientemente si este es un empleado más de la empresa. Los estímulos positivos, por su parte, relacionados con la motivación, van a promover un crecimiento dentro del ambiente de trabajo y dentro del trabajador como tal. Lo va a llevar a realizar los trabajos de forma más satisfactoria y por ende la productividad de la empresa se va a ver elevada y va a ser un ganar y ganar entre empresa y trabajador. Cuando hablamos de liderazgo, vamos a decir que son aquellas capacidades que tiene un hombre en específico de guiar a un grupo de personas hacia la conducción de un objetivo. El liderazgo esencialmente lo podemos dividir en tres tipos. Vamos a decir que existe el liderazgo autocrático, el liderazgo democrático y el liderazgo carismático. Cuando hacemos referencia al liderazgo autocrático, decimos que es aquel donde las decisiones son emanadas por una sola persona. En este caso podría ser el jefe o el gerente de una organización como tal. Cuando hablamos de un liderazgo democrático, vamos a decir que es aquel que depende esencialmente de tanto de quien lleva una responsabilidad de jefatura o de gerencia, así como también de sus trabajadores. Y cuando hablamos de un liderazgo carismático, vamos a decir que es aquel que depende de las capacidades y la personalidad de un sujeto para que pueda ser seguido por un grupo de trabajadores. En este sentido vale la pena citar el principio de autoridad de Taylor, quien sostiene que una persona nada más por ser jefe no va a ser seguido, sino que también necesita algunas capacidades o algunas actitudes como el carisma para que reciba la atención necesaria por parte de sus trabajadores.
Vale la pena destacar que dentro de todo proceso de organización vamos a encontrar lo que son los procesos de comunicación. Cuando hablamos del proceso de comunicación dentro de la organización, vamos a decir que son aquellas acciones que se realizan dentro de la empresa para transmitir una información pertinente. Entre los tipos de comunicación organizacional vamos a tener una comunicación ascendente, vamos a tener una comunicación descendente y vamos a tener una comunicación horizontal. Cuando hablamos de la comunicación ascendente vamos a decir que es aquella donde la información viaja de arriba hacia abajo, es decir, de las autoridades hacia sus empleados. La comunicación descendente es todo lo contrario, es aquella donde la información va dirigida desde los trabajadores hacia la gerencia. Y la comunicación horizontal es aquella donde las dos partes se encuentran en iguales condiciones, es decir, tanto la gerencia como la parte de los trabajadores pueden transmitir la comunicación de forma simultánea, sin ningún tipo de limitaciones o de reglas de jerarquías. Esta comunicación organizacional también la podemos enfatizar o la podemos ver desde el punto de vista de cómo los seres humanos utilizan o emplean su inteligencia para comunicarse dentro del trabajo y cómo ésta tiene diversas implicaciones en su desenvolvimiento. Cuando hablamos de inteligencia vamos a decir que es aquella capacidad de razonar, aquella capacidad de síntesis y además aquella capacidad de entendimiento y la capacidad que tienen los seres humanos de resolver diversos problemas a través de un aprendizaje previo. Pero vale la pena señalar que la inteligencia la podemos dividir tanto en inteligencia emocional como en una inteligencia la cual vamos a aplicar en el trabajo. Cuando hablamos de la inteligencia emocional, vamos a decir que es un conjunto de reacciones o sensaciones que el trabajador debe de aprender a controlar dentro de ese ambiente de trabajo y que está guiado más que todo por su forma de percibir el mundo. Mientras la inteligencia en el trabajo, vamos a decir que es aquella que está guiada por tres factores esenciales, que es el entusiasmo, el compromiso y el valor. Daniel Goleman, uno de los principales autores de la inteligencia emocional, dice que la inteligencia en el trabajo no solamente va a depender de las habilidades de cada persona, sino también va a depender de la estructura anímica que éste tenga. Y en eso vamos a encontrar en primera instancia lo que es el entusiasmo, es decir, las ganas que tiene el trabajador de realizar su tarea y que vayan en concordancia a sus objetivos individuales. También vamos a encontrar el compromiso que tenga con la organización y en esto juega un papel muy importante lo que es el sentido de pertenencia por el área de trabajo de la organización donde se encuentra el trabajador, y también vamos a encontrar el valor que éste le da, o sea, qué valor tiene el trabajo para él en su vida. Si es nada más un espacio para cubrir un horario determinado o si forma parte de su vida, si forma parte de su razón de ser. Una vez conocido lo que es la comunicación organizacional, conocido la inteligencia y tanto la inteligencia emocional y la inteligencia en el trabajo, también debemos de conocer lo que hoy por hoy se conoce desde la neurociencia o desde la rama de la psicología como lo es la inteligencia adaptativa. Cuando hablamos de la inteligencia adaptativa, vamos a decir que es aquella capacidad que tiene el hombre para adaptarse a los cambios. Y la capacidad además que va a depender exclusivamente de la neuroplasticidad cerebral. La neuroplasticidad cerebral hoy por hoy es estudiada por diversas ciencias y nos dice que es la capacidad que tiene el cerebro de adaptarse a diversos ambientes y a diversos cambios de manera instantánea. Se le llama plasticidad cerebral, neuroplasticidad cerebral, número uno porque están involucradas las neuronas y se sabe que las neuronas son un conjunto de estructuras capaces de enviar y recibir información, y también plasticidad por la forma en que el plástico suele adaptarse a diversos moldes. La neuroplasticidad cerebral permite modificar rutas y utilizar rutas ya existentes. Por ejemplo, ¿qué queremos decir con esto? Nosotros podemos conocer el sonido de un pájaro, sabemos que es un pájaro, pero si nos encontramos con un pájaro que nunca hemos visto, vamos a crear una nueva ruta y vamos a utilizar una ruta existente. Vamos a utilizar el potencial de evocación, es decir, el pensamiento. Al ver un pájaro vamos a decir, esto es un pájaro, canta como un pájaro, tiene los colores de un pájaro, utilizando ya esa ruta creada, pero voy a crear una nueva ruta tratando de identificar qué pájaro es.
Así más o menos funciona la neuroplasticidad cerebral dentro del campo laboral y dentro del trabajador como tal, cuando éste se adapta a nuevos cambios proseguidos de forma intencional o no por la empresa. La inteligencia adaptativa, como ya lo dijimos, depende de la neuroplasticidad, y de esto va también a depender de la gestión de conocimiento. La gestión de conocimiento puede ser definida como, en términos amplios, como el proceso en el cual la organización facilita la transmisión de habilidades. Esta transmisión de habilidades se puede realizar de dos formas. Una forma a través de la utilización de medios, es decir, a través de una información corriente o a través de la transmisión de habilidades. Cuando hablamos de la información, esta se puede realizar dentro de la empresa o fuera de la empresa con otras organizaciones. Por ejemplo, si tenemos en Venezuela una organización que tiene características muy similares a una empresa ubicada en el exterior, en otro país, estas empresas pueden comunicarse entre sí mediante vías electrónicas y compartir diversos saberes y aplicarlas a su vez una en cada uno de los parámetros. Pero la gestión de conocimiento a través de la transmisión de habilidades sí se ve un poco limitada, porque esta va a depender exclusivamente del factor humano, es decir, de las personas a las personas. Las habilidades se transmitirían a través del contacto humano, donde estaría un actor activo y un actor pasivo, quien recibe la información como tal. La gestión de conocimiento va ligada también a lo que hoy por hoy se denomina la gestión de cambio. Cuando hablamos de la gestión de cambio, se dice que es la capacidad de adaptación que posee la empresa, y por supuesto su factor humano hacia los diversos cambios que se pueden suscitar de manera intencional o no en un periodo de tiempo de existencia de la empresa. Y esto va a depender del factor emocional. Cómo están las emociones de los trabajadores y cuáles son las predisposiciones que estos tienen para enfrentar estos cambios. Recordemos que dentro de todas las organizaciones se crean una serie de hábitos, y a medida que va pasando el tiempo estos hábitos se van reafirmando y por ende son más difíciles de modificar. Por eso es que muchas veces las gestiones de cambio se ven alteradas durante este proceso y hay que acudir a diversas técnicas utilizadas hoy por la psicología, como es la aplicación de los grupos TEST. Cuando hablamos de los grupos T, vamos a decir que son aquellas técnicas dirigidas por profesionales de la psicología y por profesionales de la gerencia, que están destinadas a producir cambios conductuales dentro de los trabajadores de una determinada organización, dentro de una determinada organización en específico. Además de esto, de haber conocido lo que son los diversos cambios que se producen dentro de las organizaciones, también es pertinente conocer la terminología de los manejos de conflicto. Vamos a decir que un conflicto laboral se presenta cuando una o dos personas no tienen diversos objetivos o no tienen los mismos objetivos específicos a conseguir, o cuando dos grupos existentes dentro de una organización no tienen la misma visión. Dentro de estos tipos de conflictos vamos a tener un conflicto de metas, un conflicto cognoscitivo, y además de esto vamos a decir que hay un conflicto tanto improductivo como productivo. Cuando hablamos de los conflictos de metas, ya lo dijimos, es aquellos que vienen ligados por características individuales o por grupos pertenecientes a una empresa, donde los objetivos no son iguales. Cuando hablamos desde el punto de vista cognoscitivo, vamos a decir que son las diversas reacciones que siente el individuo, es decir, cómo se siente dentro del lugar de trabajo, cómo percibe su lugar de trabajo y cómo percibe el clima organizacional, y si esto está de acuerdo a sus parámetros o a sus necesidades que éste quiere cubrir. Y vamos a decir que los conflictos son productivos e improductivos. Primero, porque si se produce un conflicto, generalmente se tiene la idea de que es necesario evitar los conflictos dentro de una organización, y esto es un mito, porque muchas veces la generación de conflictos nos va a permitir saber diversos problemas que existen y además de esto buscarles soluciones. Cuando encontramos las soluciones a esos problemas que están allí latentes y que interfieren en el debido desenvolvimiento de la empresa, vamos a decir que el conflicto fue productivo. Mientras que cuando no encontramos diversas soluciones o los conflictos no tienen ninguna razón lógica de ser, vamos a decir que esos conflictos son con características improductivas. El manejo de los conflictos dentro de las empresas hoy por hoy se da desde diferentes puntos
de, de arbitraje, por decirlo así, perdón, de diferentes puntos de manejo. Lo tenemos a nivel de arbitraje y a nivel de neutralidad. A nivel de arbitraje es cuando diversos grupos o diversas individualidades acuden a instancias legales para la resolución de estos conflictos, y tenemos a nivel de neutralidad cuando ambas partes deciden buscar a personas o a gerentes totalmente neutrales, ajenos al conflicto, y que la decisión para la resolución de estos conflictos va a depender de él. Es decir, ambos grupos o ambas personas se van a adaptar a las decisiones que tome el agente neutral. Vale la pena también decir que dentro de toda organización va a existir lo que se denomina la administración de cambios, que es muy diferente, que es muy parecido a la gestión de cambios. ¿Por qué? Porque va a permitir la modificación de ciertos comportamientos. Esta modificación de comportamiento y esta administración de cambios va a partir de diversas etapas. En primera instancia vamos a decir que va a partir de la retroalimentación. En segunda instancia vamos a decir que depende de la formación de equipos, y en tercero vamos a decir que depende de las asesorías. Cuando hablamos de la retroalimentación, vamos a decir que la retroalimentación va a depender de las diversas comunicaciones que va a surgir entre los empleados y entre los gerentes. Ellos van a compartir una serie de ideas, y de esto se van a desprender las diferentes debilidades que posee la empresa, que no les permite el crecimiento, y de allí se va a elaborar un plan de trabajo que les va a permitir trazar una meta. Luego de esto vamos a crear vamos a lo que es la conformación de equipos. La conformación de equipos se va a realizar de acuerdo a las habilidades que tengan cada uno de los miembros de la organización, y luego de que hagamos la conformación de equipo vamos a las asesorías a estos equipos. Estas asesorías van a depender de profesionales ligados a la psicología organizacional, a la psicología del trabajo y a diversas empresas dedicadas a la gerencia como tal. Una vez conocido todo esto, también es necesario mencionar lo que es el empoderamiento y la toma de decisiones. Cuando hablamos del empoderamiento, vamos a decir que es el proceso en el cual una empresa les da a sus empleados el poder de tomar las decisiones dentro de esta. No existe la figura de líderes, y además de esto existe una relación horizontal, es decir, todos son iguales. Y esto va a seguir un proceso el cual comprende proveer información y capacitación, suministrar las diversas autoridades y responsabilidades, el factor retroalimentación, la conformación de equipo y tener un enfoque hacia la mejora continua. Esto considerando los objetivos de la empresa y que estos objetivos concuerden con los objetivos de los trabajadores en especial. Dentro de toda empresa vamos a encontrar una serie de factores negativos. Entre estos factores negativos vamos a hablar sobre la reducción y el despido de personal. Cuando hablamos de la reducción y el despido de personal, vamos a decir que es la acción a través de la cual un empleador da por finalizado unilateralmente un contrato de trabajo. Esta reducción y despido de personal puede ser por razones ajenas a la empresa o por aquellas que están ligadas a una gestión de cambios, es decir, cómo la empresa va a evolucionar y cómo la empresa se va a autotransformar en el futuro. Ella va a tomar los trabajadores que tengan las mejores habilidades, mientras que los trabajadores que no correspondan o no tengan estas habilidades van quedando, vamos a decirlo así, un poco excluidos. Dentro de toda empresa también es necesario decir que debe existir un consultor, un psicólogo consultor. Este psicólogo consultor tiene como función motivar al trabajador como tal, conocer los principales problemas que le aquejan y además de esto, crear estructuras organizativas que vayan acorde y que permita medir la relación entre trabajador y trabajador, la relación entre equipo y maquinaria y la relación entre el trabajador y los objetivos planteados por las empresas. El psicólogo consultor es de gran ayuda hoy por hoy porque diversas organizaciones lo utilizan
para proveer diversos cambios desde el punto de vista motivacional dentro de sus trabajadores, porque como bien es conocido, la motivación es un factor importante dentro de todas las organizaciones laborales en la actualidad. Una vez que ya conocimos lo que son los procesos psicosociales dentro de las empresas como tal, también es necesario conocer lo que es el desarrollo organizacional, lo que son las diferentes características y los procesos. Cuando hablamos de desarrollo organizacional, vamos a decir que es aquel que se conoce como el proceso de conocer y cambiar la cultura y el desempeño de las organizaciones, y está diseñado para mejorar las habilidades y el crecimiento y la efectividad de los individuos en pro de los términos de los objetivos de las empresas. Es importante porque a través del desarrollo organizacional las empresas van a alcanzar cada uno de esos objetivos basándose en las realidades que éstas viven y basándose en cada una de las actitudes y habilidades del trabajador. Vamos a decir que dentro de las características principales encontraremos el proceso dinámico. Cuando hablamos de proceso dinámico, es un proceso continuo que se da a lo largo del tiempo y que va a ir cambiando y variando de acuerdo a cómo vaya surgiendo cada una de las etapas del desarrollo organizacional. Además de eso, decimos que emplea estrategias y métodos de constante perfeccionamiento que van dirigidos no solo a elevar los niveles de producción de la empresa, sino también del bienestar del trabajador. Hoy por hoy diversas instituciones o diversas empresas crean o tienen como principal preocupación cuál será el futuro del desarrollo de las organizaciones. Diversos estudios relacionados con la psicología y diversos estudios relacionados con el mundo de la gerencia nos dicen que el desarrollo organizacional y el futuro va a depender exclusivamente de tres elementos importantes, como son los liderazgos, el conocimiento del desarrollo organizacional y el entrenamiento en desarrollo organizacional. Cuando hablamos de los liderazgos y valores, vamos a decir que el liderazgo de la empresa, quien está dentro de la empresa, dentro del desarrollo organizacional, debe de tener un liderazgo por lo menos carismático que permita la integración de todos. Cuando hablamos del conocimiento del desarrollo organizacional, vamos a decir que toda empresa y todo asesor debe tener un conocimiento relacionado con los métodos y técnicas que se utilizan actualmente para promover el desarrollo organizacional. Puede ser en este caso los grupos T. Y vamos a decir también que todos los gerentes y todos los líderes y los empleados deben de tener un entrenamiento en desarrollo organizacional para así evitar diversas fallas que se pueden ir presentando a lo largo del tiempo y que permiten el estancamiento de la empresa y por ende afectan tanto la productividad y el bienestar de cada uno de los trabajadores. En cuanto a los puntos fuertes del desarrollo organizacional, vamos a decir esencialmente que este va a depender de un carácter humanista, es decir, ver el factor humano como un todo dentro de las organizaciones. Decimos que el hombre, desde el punto de vista de la empresa, desde el punto de vista empresarial tradicional o desde el desarrollo organizacional tradicional, va a decir que el hombre es básicamente malo, pero dentro del desarrollo organizacional nos va a decir que el hombre es bueno, que se percibe a los individuos como seres humanos, que son personas que pueden cambiar y desarrollarse, que se aprovechan de diferentes individualidades, que existe una confianza básica en las personas, que su desempeño de conducta debe ser auténtica y se hace hincapié primordial en la colaboración entre ellos. Finalmente, podemos decir que tanto los desarrollos psicosociales como el proceso de desarrollo organizacional son indispensables dentro de las empresas y dentro de las organizaciones de trabajo. ¿Por qué? Porque ellos van a permitir, número uno, nivelar cómo los trabajadores interactúan entre sí y cómo esto va a afectar su nivel de productividad. Número dos, vamos a decir que el desarrollo organizacional va a permitir el crecimiento de las empresas y que éstas eleven su nivel de productividad de acuerdo o basado en las realidades que se están viviendo. Y finalmente, ya para concluir, vamos a decir que tanto el desarrollo organizacional y los niveles psicosociales dentro de la empresa constituyen un elemento básico para que cada una de las organizaciones hoy por hoy sean un punto de referencia a nivel mundial, independientemente de las actividades que éstas realicen dentro del mercado y dentro de la industria.
considerando también una rama importante de la psicología como la psicología del trabajo, ya que esta le va a proporcionar herramientas fundamentales que pueden aplicar a través de diversas técnicas y métodos que están dirigidos a cambiar la conducta o el comportamiento de los trabajadores dentro de estas organizaciones. Esto ha sido todo por esta oportunidad y muchísimas gracias por su atención.